hoy queríamos aprovechar este espacio para presentar un proyecto que estoy haciendo en los últimos meses. Bueno, y se trata de la presentación de mi primer libro. Mensaje que me gustaría recalcar es: hacé lo que te dé miedo. O sea, ¿te da miedo empezar un podcast? Empezá un podcast. ¿Te da miedo empezar ese arte marcial porque te peguen en la cara? Empezá ese arte marcial. ¿Te da miedo publicar un libro? Publica un libro. Loco, vivís un corto periodo de tiempo, no sabes cuándo te puedes ir. Vivila al máximo. Y vivir al máximo no es salgo y me voy de fiesta y me pongo hasta las trancas. No. Eso no es vivir al máximo. Eso no es vivir virtuosamente. Justamente ahí eso enrosca con el título del libro. Vivir al máximo, o desde mi perspectiva, es vivir lo más virtuosamente que se pueda, que es maximizando tus posibilidades. ¿No sos millonario? Bueno. ¿No tenés la mejor casa? Bueno. ¿No vivís en las condiciones más adecuadas porque en tu país es peligroso? No te preocupes. Fíjate lo que está en tu mano, en tu poder, e intenta maximizar eso. Cuando maximices eso, seguramente se te abren otras posibilidades, y encárgate de maximizar eso, pero tomándote tu tiempo. No es una carrera en corto plazo, sino es una carrera de fondo. ¿Qué hace artista marcial? No, estaba pensando el otro día ¿no sabes lo que nos hace falta? Una forma de presentarnos. No una forma de presentarnos, sino una forma de presentar el podcast. O un saludo inicial, ¿no? Como lo de Auronplay. ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? No sé si es el público que buscamos, pero un gancho sí que tenemos que tener. Pero ese carisma, ¿no?, que tienen los youtubers, que bueno, disclaimer, no somos youtubers, estamos bastante lejos de ser youtubers, de ser creadores de contenido. Somos creadores de contenido por pasión, no porque nos pague la vida. Pero bueno, hoy programa distinto, Agus, si querés. Sí, bueno, obvio. Un poquito un preámbulo de si es la primera vez que nos escuchan. También es parte de cosas que tenemos que empezar a hacer, ¿no? Dar un poco de contexto. Primer oyente, ¿qué es Martial Arts Studio, Agus? Bueno, somos un podcast / espacio de contenido. Al final nosotros intentamos acá traer un poco de todo, pero sí, podemos decir que somos un podcast que está regenteado y hosteado por Agus y Nico, que son dos hermanos mellizos de Argentina. Pero bueno, es un espacio, como comentaba, en el que traemos profesionales, peleadores, profesores de arte, de muchas disciplinas de artes marciales, desde las MMA, judo, karate. Bueno, para acá pasaron un montón de K1, Muay Thai, por acá pasaron un montón de peleadores. Y la idea es aprender de todos ellos, siempre desde un punto de vista de su filosofía de vida, cómo viven las artes marciales, aprender un poco de ese lado y nosotros intentar ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? A partir de ver otros ejemplos, a partir de aprender de ellos y dejar espacios, píldoras que puedan ayudar a los oyentes. Al final no se trata más de eso y de divertirnos, ¿no? Que la pasamos. Entonces, desde un punto de vista de resumen, sería filosofía, artes marciales, y dentro de la filosofía, pues nos movemos más por el estoicismo. Sinceramente, hoy en día el estoicismo está bastante prostituido, perdón por la palabra, para mi gusto. Porque sí es cierto que no se pusieron ahora en boga, pues estoicismo, emprendedurismo, ganar plata de la noche a la mañana. Y sí es cierto que hay que ser, todos radican en ser disciplinado, pero se olvidan del factor clave, que es trabajar, ¿no? O sea, vos podés ser disciplinado, te podés levantar a las 5 de la mañana, podés ser del club de Shadows, te levantás a las 5 de la mañana, te tirás 105 fucking burpees y salís a correr 15 horas, pero la cuenta de banco no te va a sumar plata, ¿no? Entonces, esa parte de disciplina del estoicismo se está propagando mucho, pero creo que desde un punto de vista poco aplicado, ¿no? O poco mantenible. Claro, o poco. O sea, vos podés ser una máquina de hacer cosas, una máquina de meterte en presión y de levantarte a las 5 de la mañana, lo que quieras, pero eso creo que es poco reproducible en el tiempo. Una persona no puede llevar una vida sumida en el hecho de hacer, no sé, tampoco por el hecho de hablar de
este chico, de este muchacho Shadows, ni de su forma, porque particularmente Shadows, pero hay un montón, ¿no? Pero no creo que sea un poco el objetivo, pero sí que es verdad que hay que intentar buscar un equilibrio en todo lo que sea, desde el momento de perspectiva, un equilibrio en todo lo que se haga, y es un poco lo que intentamos traer acá, ¿no? Al final traemos peleadores profesionales de las artes marciales que demuestran un poco esa visión en cómo, si bien trabajan duro para buscar algo, tienen que encontrar un equilibrio con su vida, porque si no, si te estás dando de hostias en un octógono, pero en un octógono o en cualquier tatami, pero no encontrás un equilibrio con tu vida, al final no vas a ser la mejor versión de ese peleador o peleadora que quieres ser. Y es justamente eso. Como esta gente vive de meterse de hostias y de su cuerpo, tienen que llevar esto lo más posible al pie de la letra, ¿no? Entonces, justamente esos son tipos de enseñanzas que vamos aprendiendo de nuestros invitados. Y vos sabés que además yo creo que justamente como de esa mano de esa prostitución de la filosofía, porque va perseguida por un camino que nunca tiene un final. O sea, ¿qué quiere decir un camino que nunca tiene un final? No ponen un objetivo. Hacer dinero, bueno, hacer dinero sí puede ser un objetivo, pero tenés que tener goals, ¿no? En el medio, ¿no? O estadios de lo que es hacer plata. No, bueno, quiero ser feliz. Pues ser feliz puede ser también algo utópico, ¿no? Como un objetivo, a mi entender, un poco utópico. Vos podés ser feliz siempre. Tenés que medir eso, qué es ser feliz, ¿no? Esa sería más la pregunta a responder. Pero lo que quiero decir con una falta de meta o una falta de objetivo es, perfecto, voy a usar el estoicismo para, no sé, ser mejor padre, ¿me entendés? Por ejemplo, o ser mejor hermano, o ser mejor pareja, para mejorar mis finanzas. Puedo usar el estoicismo, ¿me entendés? En el sentido de que, pues, aplicar mejor hacer mejor mi trabajo, no es voy a ser estoico y ya, pero puede ser también, o sea, aplicar el estoicismo por el hecho de aplicarlo, ¿me entiendes? O me voy a levantar a las 5 de la mañana y voy a hacer todo lo que se predica hoy en día en redes sociales para ser mejor yo mismo. Vale, sí, al final se termina aplicando, pero no es lo que se vende, ¿no? Sino que se vende que vas a hacer eso y vas a conseguir dinero. Y es mucho más lejos de eso está la realidad. Entonces, hoy, episodio 19, tardamos 6 minutos en anunciar el episodio 19. Y es un poco distinto a lo que traemos normalmente. Entonces, acá un poco vamos a hablar en torno a Agus, en una meta que consiguió Agus. Y a partir de ahí te cedo la palabra, Agus, a introducir por qué vamos a hacer este espacio algo diferente a lo normal. Sí, para los que vengan siguiendo el podcast y los contenidos que hacemos, al final, cada capítulo traemos un representante de alguna disciplina, una persona a la que aprender. Y bueno, hoy queríamos aprovechar este espacio, este megáfono que tenemos, para presentar un proyecto que estuve haciendo en los últimos meses, a la cual le dediqué mucho tiempo, mucho cariño. Y bueno, y se trata de la presentación de mi primer libro. La verdad que es un trabajo bastante duro, sobre todo en la tarea de bajar lo que quería escribir. Yo personalmente no soy un escritor como tal, no estudié escritura o tema o narrativa o cosas que hacen los profesionales que se dedican, por ejemplo, a la lengua. Yo soy físico de estudio y de profesión, pues emprendedor, programador, científico de datos, lo que quieramos ponerle. Al final ahí podemos seguir hablando otro podcast completo de esa versión, pero lo que quiero decir con esto es que al final la intención de esa escritura era poder bajar mis pensamientos y como si fuese escribir un libro para mí mismo. Algo que a mí me hubiese gustado leer y digo, bueno, si ese ejercicio, como otro ejercicio de salir de la zona de confort, representa, no sé, entrenar más duro o subirse un octógono para la persona que quiere pasar a ser peleador amateur, por ejemplo, para mí salir de esa zona de confort representó escribir este libro. Y bueno, al final es un libro que está muy influenciado por, como decía Nico, por la filosofía estoica, por la filosofía en general, pero sobre todo por la filosofía estoica, por las artes marciales, por vivencias que tuve a lo largo de mi vida. No es un libro autobiográfico, sino que es un libro cuya intención es para el lector, para la persona que lo lea, empezar a entender que no tiene que vivir una vida de película para poder aprender
muchas lecciones valiosas. Si bien la filosofía nos muestra ejemplos como Marco Aurelio, para el que esté en la filosofía estoica, un emperador romano, que evidentemente aplicaba su filosofía, el estoicismo, en cómo dirigir un imperio, el más grande del mundo en su tiempo. Y después tenemos otros ejemplos, como por ejemplo, yo, el verdulero o lo que sea, Jeff Bezos, da igual. O sea, entender que nosotros también podemos aplicar esa filosofía en nuestra propia forma de entender nuestra vida. Y al final un poco el libro quiere ejemplificar eso, y poder ser un poco de esa semilla, ese cultivo, para que empiece a germinar dentro del lector algo que se empiece a hacer más preguntas, empiece a tener una mayor conciencia del momento en el que vive, de que pueda aprender con la mentalidad adecuada, puede aprender de cada situación algo, ya sea positivo o negativo, pero siempre intentar orientarlo a ser la mejor versión de uno mismo, sin obcecarse, obvio, sin obsesionarse en esa versión y no dejar de vivir en el proceso. Pero también me gustaría preguntarte a vos, Nico, ¿qué te pareció el libro? Una opinión sincera, ¿no? Antes de meternos en faena, porque si no es como si fuese muy apisonado, ¿no? Vamos un poco a desgranarlo, Agus. Vos vas a ser un poquito el entrevistado y yo voy a ser un poquito el entrevistador. Entonces, empecemos por el inicio. ¿Cómo se llama el libro? Y explicarnos un poco el por qué, ¿no? Arete, la evolución del yo. Es un poco anecdótico. Arete, si lo lees sin tilde, está hablando de un arete, que es un pendiente, un arito, depende de donde esté. Entonces, arete, ¿qué es arete? Bueno, arete en griego significa equilibrio, virtud, mejor más que equilibrio, virtud, podríamos decirlo. Y la idea del título era ejemplificar lo que trata de hacer el libro, que es lo que decía, en el lector cultivar esa semillita, ¿no? Para que germine de la mejor forma, pero no de la forma en la que yo expreso en el libro, que a mí me sirvió, sino que lo que yo voy transmitiendo de mis vivencias, de lo que fui aprendiendo, de cómo sucesos puntuales fueron marcando mi vida y fueron haciendo que mi yo como Agustín Viñú, fuese evolucionando hacia esa versión cada vez más virtuosa, y entendiéndose virtuoso no como la excelencia, sino como la más equilibrada, a nivel en todos los términos, a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel físico, ya sea de todo lo que hagamos o todo lo que haga yo, haciendo como mi objetivo, sea lo más equilibrado posible, no actuar ni por exceso ni por defecto, o sea, no ser un extremista en todo lo que se haga. Si entrenar de la mejor forma que pueda, sin obcecarme, ¿no? En todo eso. Digamos que, simplificándolo, ser lo más virtuoso que se pueda, ser lo más equilibrado que se pueda, ¿no? De ahí viene un poco el título. Si me permitís, hay acá, leyendo la contraportada, vos te presentás no como un experto o un personaje extraordinario, sino como alguien ordinario que decidió embarcarse y decís la aventura de escribir un libro. Pero a mí me gustaría cambiar eso y decir, sos alguien ordinario que decidió embarcarse en algo extraordinario. ¿Qué quiere decir extraordinario? Es fuera de lo ordinario, fuera de lo normal. Casi nadie que yo conozca escribe un libro, salvo que sea escritor, ¿no? O se quiera dedicar a ello. Entonces, creo que esta sería, me presento no como un experto o un personaje extraordinario, sino como alguien ordinario que decidió hacer algo extraordinario, algo fuera de lo normal, ¿no? Creo que y explicar, bueno, esa evolución del yo que lo dejas bien marcado con los capítulos que ahora sí, sin entrar en spoiler, me interesaría también un poco que nos hicieras como dirían los mexicanos, nos ayudases a meter un pie en la alberca. Que si alguien no sabe lo que es la alberca, es la piscina o pileta, dependiendo de qué lado del charco nos estés escuchando. Entonces, súper recomendado. Yo, si quieren, me preguntabas antes de meternos en el título, cuál fue mi opinión. Yo, siendo tu hermano, vos sabés que soy como un poco... hay una anécdota que está Stephen Hawking escribiendo una breve historia sobre el tiempo, un librazo, que si sos un neófito de la ciencia, no Stephen Hawking, este tipo que iba en silla de ruedas, supongo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Físico extraordinario. Físico extraordinario británico. Entonces, ¿qué le pasó a Stephen Hawking escribiendo una breve historia sobre el tiempo? Empezó con un libraco así, era peor que
La Guerra y la Paz de León Tolstoy. Entonces el editor lo iba tirando para atrás, le iba diciendo, no, esto es infumable, nadie se va a leer esto. Entonces el tipo cada vez lo iba resumiendo, lo iba bajando el lenguaje coloquial y terminó con un librito de menos de 200 páginas que te lo puedes leer en un día si sos un ávido lector, no como yo. Entonces yo lo que les digo es que es eso. Para gente que está iniciándose en lectura de conocimiento personal, en lectura de autoayuda, en lectura de percepción de uno mismo, la evolución, me parece un librazo, porque eso, no está escrito por un profesional, no hay prosa, ¿me entendés? No estamos escribiendo, codeándonos con Quevedo, no el artista musical, sino el escritor. El original. Pero creo que se lee y se lee muy fácil, es muy cercano y te ayuda a empatizar porque justamente ese mensaje de alguien ordinario haciendo algo extraordinario te hace empatizar mucho y meterte mucho en la piel del lector, que en este caso particularmente es mi hermano, pero yo fui un poco haciendo alusión a lo que comentaba antes Stephen Hawking, hice un poco de ese editor era como íbamos comentando las ideas que tenía Agus y las bajábamos un poco. Y al final no sé, tampoco edité demasiado, no se vayan a pensar que acá hay mucha mano mía. Ahora les cuento dónde hay mano mía. Pero justamente lo que se logró y lo que yo sí sentí que se logró muy bien es esa forma de empatizar y bajar a un lenguaje coloquial cosas como el estoicismo, las artes marciales y entender bien toda esa parte que igual si empezás por una lectura más complicada como Meditaciones de Marco Aurelio, que es un librazo también, igual sí se haga un poco más denso esa introducción al estoicismo, aunque también es un librazo para empezar al estoicismo, sin ir más lejos. Pero creo que lecturas así sí que te abren un poco los ojos. Además, Agus, al final, y me voy a dar el lujo de hacer un spoiler, recomendás otros librazos que yo muchos me leí y otros no me leí, justamente para continuar esta lectura. Y es también algo que enriquece un montón porque si bien te quedas con una pauta de lo que comentas, pero también podés seguir expandiendo esa lectura. Y bueno, claro, no lo mostré, pero acá está el libro, está la tapa, está buenísima, ahí está escrito por Agustín Viñú y editado por Ori, que es mi cuñada, ¿no? ¿O cuñada es? La novia de Agus, sí. Está Oriana Florido, con unas ilustraciones muy, muy buenas. A ver si hay. Mirá, ahí está. Ese es el logo de Martial Arts Studio. De ahí está inspirado. Es Agus haciendo sombras. Fenomenal. A mí me encantó. Una cosa que dijiste, Nico, que me gustaría remarcar. Al final, como decía al principio, cada capítulo tiene la muletilla de lo que me enseñó tal cosa, ¿no? Lo que me enseñó tal otra. Que son aspectos de mi vida. Al final, repito, no es autobiográfico el libro, pero aproveché, o sea, no inventé nada. Todo lo que yo fui viviendo y mi percepción de todo ello, que no, ya repito que no es la verdad absoluta, pero intento transmitir un poco combinado con filosofía estoica, con filosofía en general, ética, marcialidad. O sea, las artes marciales para mí fueron un antes y un después en mi vida. También lo comento en el libro, pero fueron un antes y un después. Y creo que parte de esa visión viene por esos puntos, ¿no? Y la idea era un poco dejar en el lector que no tiene que irse a vivir una experiencia paranormal, o no tiene que irse a consumir cercana a la muerte, ¿no? Claro, cercana a la muerte, para poder tener una abstracción mental y empezar a vivir. No, si vos te das cuenta de que tu propia vida ya tiene los elementos suficientes como para empezar a aprender y entender que la forma en la que vos vivís puede ser maximizada, intentando ser maximizada como puede ser la mejor versión de esa vida con lo que estás haciendo hoy en día. ¿De qué trabajas? ¿Qué sos? ¿Oficinista? ¿Qué sos? ¿Empleado en un McDonald's? No importa, hermano o hermana, podés vivir de la mejor forma si sabés entender y tenés una capacidad de entender y de comunicarte con vos mismo. Al final es un poco el libro intenta dejar ese propio camino, ¿no? Entender que no siempre vas a tener las mejores respuestas, no siempre vas a tener las mejores herramientas o no siempre vas a estar en la mejor situación, pero muchas cosas son las que son y tenés que saber que el tiempo que estás viviendo es limitado, ¿no? Todas estas ideas son estoicas, ¿no? Memento mori, dicotomía del control, intenté plasmar mucho a lo largo del libro sin hacer que fuese una
una introducción al estoicismo, porque tampoco me gustaría encasillarlo como una introducción al estoicismo, porque no soy ningún filósofo particularmente, pero sí que me gustaría plasmarlo, o que la gente que nos esté escuchando y que le haya interesado el libro, que entienda que no se va a encontrar con un manual de autoayuda o con un manual que te va a dar una respuesta muy puntual en un momento. Se va a encontrar como una iniciación hacia algo. Y ese algo depende del propio lector, ¿no? De cómo quiere enfocar ese camino. Creo que está bueno el hecho de plasmarlo como algo abierto, ¿no? Porque al final cada persona es ella con sus circunstancias. Y no hay nada más lindo que poder hacer tu vida de la forma que quieras. Si bien es verdad que no tenés control absolutamente de todo, porque si mañana empieza la tercera guerra mundial, nos vamos todos al carajo y mucho no depende de nosotros, ¿no? Pero al final, todo lo que pueda depender de vos, que es lo que hablás, ¿no? Lo que pensás y lo que haces con tu cuerpo, o sea, las acciones que haces, todo eso depende de vos. Y si sos una persona metódica y que sabe leer esto y controlarlo, pues vas a tener un mayor riel de tu vida. Nico, a mí me interesa saber, ¿cuál dirías que es tu parte favorita del libro, si tuvieses que elegir una en específica para A mí comentarla? la que más me gusta, porque la vivo con vos a diario, es lo que me enseñó a emprender, porque justamente estaba ahí leyendo los títulos, lo que me enseñó a emprender, porque creo que al final el emprendedor, y más el emprendedor en España, tiene que saber en algún momento de su día, de su mes, echar mano a un entorno familiar unido, echar mano al deporte. Si ese deporte son las artes marciales, pues vas a encontrar un plus adicional, porque a la vez que estás haciendo un deporte puedes mezclarlo con un desgaste físico mayor que otros deportes, ¿no? O sea, si vos jugás al ping-pong, pues sí es un deporte, pero te digo que vas a sudar muchísimo más en un sparring. Bueno, lo desconozco, si hay alguien escuchando que juega ping-pong, les pido disculpas. Lo que es tener una filosofía de vida en el emprendedor o el emprendedor casi que es un filósofo, ¿no? Porque si vos te metés en este mundo, más o menos todos tienen la misma manera de pensar. Entonces podemos hablar de que es casi que una filosofía, porque todos se rigen por lo mismo, ¿no? Por cumplir un sueño y tal. Entonces, y luego ser curioso. El emprendedor es curioso por naturaleza, porque si no ni siquiera se mete en una camisa así de 11 balas, ¿no? Y bueno, ideas que después se comentan o que también van mucho ligadas al estoicismo, ¿no? Tenés que saber que cuando hay una victoria no te tenés que alegrar en demasía, y cuando hay una derrota no te tenés que entristecer en demasía, ¿no? Todo es relativo, hay que dar siempre pasos esperando o deseando lo mejor, pero preparado para lo peor, ¿no? Son un poco las enseñanzas, y es lo que más a mí me gusta y me conecté, porque por el simple hecho de vivirlo día a día con vos en la empresa, ¿no? Eso de lo que más me enseñó a emprender. Y otra cosa que sí me gusta son la conexión que este libro tiene con justamente la familia. Y es el primer capítulo, no lo puedes explicar mejor, un entorno familiar unido. Y ahí recalcar uno de los epílogos que escribe nuestro papá, que justamente tiene un capítulo, Rubén, tiene un capítulo, el primer capítulo del podcast es de él. Es justamente un espacio que le queríamos dar un poco de homenaje, porque es la persona que nos introduce en las artes marciales, y él explica, bueno, por un lado la sencillez, ¿no? Eso, lo difícil que es ser sencillo, y por ello uno más, al ser sencillo tiene mayor facilidad para ser feliz, pero también explica la suerte que tenemos, por un lado, de tener un entorno familiar unido, y por otro lado de existir, ¿no? También es un poco ya entrando en teorías, que cada uno tendrá hasta la teoría de la evolución, que justamente enfatiza esta suerte que tenemos, ¿no? De todos los espermatozoides que estaban en la carrera, ganaste vos, de todos los cataclismos que podía haber sufrido la Tierra, no lo sufriste, y así como tu árbol genealógico sobrevivió y vos estás acá, y ya luego otros están por la creación, cada uno ya cree en lo que cree, ¿no? Después la ciencia dicta lo que es verdad o lo que no. No nos vamos a meter ahí tampoco, pero esos dos, la sencillez, la suerte, ¿no? Porque que nosotros estemos hoy en día acá hablando es una suerte. Que hayamos tenido
un entorno familiar unido. Entonces, si yo me quedo con 2 capítulos, son el tener un entorno familiar unido y el de emprender. Igual, para contestar la pregunta, me tiré 5 minutos hablando, pero creo que se entiende, ¿no? Quería un poco redondear. Bueno, y la verdad que personalmente, si hay alguna persona que esté escuchando que me gustaría también dejar algo que dije en una historia cuando el día de la publicación del libro, que básicamente el hecho de hacer algo que te dé miedo, porque claro, una persona puede ver el libro y decir, ¿y este loco que no escribió una línea en su vida, quién es? ¿Quién es para decir todas estas cosas, no? Y lo cierto es que no soy nadie, ¿no? Soy, como decía, una persona ordinaria que se embarcó en la tarea de hacer algo que le llamó la atención y vio si podía hacerlo, y se tomó muchos meses en sacarlo, en terminarlo, que no en sacarlo, sino en decir, a ver, vamos a ver, y paso a paso. O sea, mensaje que me gustaría recalcar es, hacé lo que te dé miedo. O sea, ¿te da miedo empezar un podcast? Empezá un podcast. ¿Te da miedo empezar ese arte marcial porque te peguen en la cara? Empecé ese arte marcial. ¿Te da miedo publicar un libro? Publica un libro. ¿Te da miedo hacer una carrera? Hacer una carrera. ¿Te da miedo hacer un viaje? Haz un viaje. Creo que se entiende lo que quiero decir, que es, loco, vivís un corto periodo de tiempo, no sabes cuándo te puedes ir. Vivila al máximo. Y vivir al máximo no es salgo y me voy de fiesta y me pongo hasta las trancas. No. Eso no es vivir al máximo. Eso no es vivir virtuosamente. Justamente ahí eso enrosca con el título del libro. Vivir al máximo, o desde mi perspectiva, es vivir lo más virtuosamente que se pueda. ¿Qué es maximizando tus posibilidades? ¿No sos millonario? Bueno. ¿No tenés la mejor casa? Bueno. ¿No vivís en las condiciones más adecuadas porque en tu país es peligroso? No te preocupes. Fíjate lo que está en tu mano, en tu poder, e intenta maximizar eso. Cuando maximices eso, seguramente se te abren otras posibilidades. Y encárgate de maximizar eso. Pero tomándote tu tiempo. No es una carrera en corto plazo, sino es una carrera de fondo. Siempre con la mente yo hay una pregunta, Nico, que me hago siempre y que es la siguiente. Si te enteras que mañana no vas a estar más acá, podrías, y no busco que la respondamos acá, pero sino que es una pregunta abierta para que nos escuchen. Si mañana descubrieses que te vas de la vida, ¿no? O sea, te morís. La respuesta a la pregunta, ¿me arrepiento de algo de mi vida o viví de la mejor forma que pude? ¿Qué es? ¿Negativa? O sea, ¿positiva o negativa? Y ya que cada uno la responda en su interior, ¿no? Es decir, si mañana te fueses, ¿te arrepentís de algo o te faltó algo por hacer o te irías con la mente tranquila? Eso es algo que yo me hago bastante a menudo y que me ayuda a mantenerme dentro del cauce de lo que a mí me gusta vivir, ¿no? Y cuando me hice la pregunta de si quería escribir un libro, pensando en qué pueden pensar los otros, no soy escritor, me van a llevar las críticas por querer hacerme el escritor, ¿quién es este para escribir? Siempre pesó más el hecho de decir, pero vas a salir de una mejor versión habiendo escrito ese libro. Y seguramente el primer libro es el peor de todos, pero es el más importante también, porque es el que te abre la puerta a hacer algo nuevo en tu vida. Y cuando digo libro, me refiero también a hacer o sea, el primer sparring que hagas va a ser el peor, ¿no? La primera pelota que patees al fútbol va a ser la peor. Y así el primer contenido, todo. O sea, si nosotros tenemos una evolución en este podcast, por más que siga siendo underground, sí evolucionamos en el sonido, evolucionamos en la forma de edición, evolucionamos un montón de cosas y eso se refleja de a poquito en mejores métricas, igual que el libro, igual que el resto de cosas. O sea, al final, una primera empresa seguramente no sea la que te ponga la plata en el banco, pero sí la que te va a dar el conocimiento, el know-how para la siguiente cosa que hagas o el siguiente producto, es el que empieza a poner plata en el banco. Entonces, al final, yo creo que esa evolución del yo es propia. Por eso el libro creo que por más que sea, decía que no es autobiográfico, pero en cierta manera como tocas historias de tu vida o historias de otras personas que te ayudaron a momentos concretos de tu vida, a poder superarlos o poder aprender algo súper valioso para llevarte luego a las siguientes etapas, es ponerle semi-autobiográfico porque también tenemos menos de 30
y no es que hayamos vivido un montón, ¿no? O sea, vivimos menos de un tercio de la esperanza de vida de las personas. Entonces, creo que luego vas a poder hacer una versión 2 cuando cumplas 53 y cuando cumplas 80 y pico, vas a hacer una versión 3 o en las que las quieras subdividir, ¿no? Esa evolución del yo, y vas a poder ir como enumerando esas etapas y esos pequeños puntos de inflexión que hicieron que cada vez que ibas ascendiendo la curva, un punto de inflexión y era un salto, ¿no? 100%. O igual cumplo 50 y digo, mirá este pelotudo lo que escribió. No, mentira. Entonces creo que esa evolución del yo es lo que también enriquece al libro y te hace empatizar, y es lo que cada uno creo que se tendría que llevar, ¿no? ¿Cómo hago yo para, pues si quiero escribir un libro, pero para evolucionar cada día más y ser esa mejor versión, para que si miro atrás digo, hostia, mira cómo evolucioné de mi yo anterior, ¿no? Entonces, nada, lo dicho, a mí me encantó. ¿Dónde se puede conseguir, Agus? Bueno, ahora mismo está en Amazon, está disponible en todos los marketplaces de Amazon, España, Estados Unidos, México, o sea que uno entra a amazon.com y lo puede pedir. Creo que Amazon mismo te redirige igualmente al link, pero igualmente vamos a estar dejándolo en los enlaces. También está en la descripción del perfil de Instagram, si vienen desde ahí. Así que bueno, agradecer también un poco a todos los que nos hayan escuchado hasta acá. Y a todos los que compren el libro, también muy agradecido. Ahí están las reseñas. El que quiera poner algo para mejorarlo, o también nos puede dejar un mensaje privado, que acá están nuestras cuentas, y decir, se aceptan, no me gustó el libro porque lo que sea. Toda crítica constructiva o destructiva se va a aceptar de la mejor forma. A las destructivas a lo mejor le hacemos un poco de menos caso, a la constructiva seguramente un poco más, pero todo lo bueno para que sea para mejorar será bien recibido. Y bueno, y como siempre, agradecer a todos los que nos escuchan. Así que bueno. Así que vamos cerrando. Nos quedó un capitulito distinto, pero creo que necesario y que a mí me gustan este tipo de tertulias, ¿no? Se podrían ser tertulias in-house. Vamos a decirla así, en la que Agus y yo pues agarramos un tema y le damos como si fuese cajón que no cierra. Entonces, en este caso es con un libro que escribió Agus, y otro día puede ser con otro tema. Si te gusta, también déjanoslo saber y suscríbete, y estamos siguiendo con más invitados porque se nos viene un lindo calendario de mayo, va a quedar. Tenemos ahí 4 o 5 invitados en cartera todavía que prometen. Así que estén atentos y nos vemos en el siguiente episodio de Martial Arts Studio. Un saludo.